Muy buenos días. Esta es una presentación que vamos a hacer sobre el constructivismo y las ciencias. El autor es Abdul Mato, Maracay, mayo del 2017. Vamos a hablar sobre el tema enseñanza de las ciencias desde el punto de vista del constructivismo orgánico. El objetivo. El tema tratado en la lectura se refiere a la enseñanza de las ciencias, con la finalidad de mejorar las mismas, constatando en la literatura didáctica de las ciencias experimentales, DSCE, y revisando las diferentes propuestas más significativas, el autor, Nicolás Marín Martínez, de la Universidad de Almería, desarrolló una investigación desde el punto de vista del constructivismo orgánico. Sobre este objetivo es que vamos a tratar la enseñanza de la ciencia desde el punto de vista del constructivismo orgánico. La metodología. El autor plantea que el constructivismo es la posición más consensuada para analizar asuntos de conocimiento y es la que se usará como marco para establecer las diferencias entre significante y significado. Llevar esta distinción a los conocimientos de ciencias y del alumno y analizar cómo se generan las estructuras del alumno que asigna significado, las propuestas didácticas que se muestran más adelante se fundamentan en una visión constructivista denominada constructivismo orgánico, CO, que originalmente hinca sus raíces en la teoría de equilibración piagetiana. Como tal, tenemos que desglosar qué es la teoría piagetiana de equilibración. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Teoría piagetiana de equilibración. El primer fundamento es el funcionamiento de la inteligencia. Asimilación y acomodación. En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de la inteligencia como proceso de la naturaleza biológica. Aquí debo hacer un hincapié en que la inteligencia, desde el punto de vista de la teoría de equilibración de Piaget, se basa en que el individuo ya tiene una memoria genética, o sea, que tiene un sustrato. Hablaremos de esta memoria genética de un sustrato que no parte del cero. Y de ahí es que se va a trabajar con el constructivismo, partiendo de que ya la persona, ya el individuo, ya el sujeto de aprendizaje, tiene una base. El ser humano es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otra, hacen posible el proceso intelectual. El segundo concepto sería de esquema. Ese sustrato de que hemos hablado, o sea, todas las experiencias, todo lo que el ser humano ha asimilado y ha acomodado, forma en su cerebro un esquema cognitivo. Este esquema es el que le va a permitir al individuo construir su aprendizaje, construir su realidad. Y como estamos hablando del tema de ciencia, ¿cómo hace este individuo para comprender la ciencia? Es donde debemos como docentes desarrollar lo que es el conocimiento del código. Fíjese, se dice código a toda esa semiótica de símbolos que son los que van a interpretar en el mundo interior del sujeto el conocimiento de la ciencia. En este caso sería el sustrato que va a tener el individuo para poder acomodar dentro de sí el nuevo conocimiento que va a ser transmitido. Definamos entonces el esquema. El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el tipo de organización cognitiva que necesariamente implica la asimilación. Los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada, etc. Una cosa es que sea asimilado sin comprender y otra cosa es que sea asimilado y acomodado. Perdón, una cosa es que sea asimilado, que podría ser comprendido, más no es acomodado. Por lo tanto,
Aunque hayas asimilado algo, no quiere decir que ese algo forme parte de un esquema que te pueda servir como código para interpretar la ciencia. Continuamos con el tercer concepto, el proceso de equilibración. Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante, de modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación, asimilación y acomodación. Es lo que ya hemos hablado, y entonces pasamos a ¿qué es el constructivismo? Porque el constructivismo es la base del marco teórico que utilizó el autor para poder desarrollar este trabajo científico. ¿Qué es el constructivismo? El constructivismo es una teoría pedagógica que surge a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, gracias al devenir del paradigma cognitivo desde el ámbito de la psicología. No significa que el constructivismo sea una teoría psicológica, sino que pedagogos y psicólogos intentan aplicar teorías psicológicas al campo pedagógico, y es así como dentro del campo pedagógico se articula la pedagogía constructivista. Pasamos ahora al trabajo. El trabajo realizado por el autor desarrolla el modelo de aprendizaje alumno como aprendiz. Acá. Tal modelo enuncia procesos constructivos como integrar, operar, explicitar o formalizar. Tenemos que explicarlo para poder entender el modelo que el autor trabaja, que es el alumno como aprendiz. Entonces diríamos que integrar, asimilar y acomodar. No es lo mismo que comprender, asimilar sin acomodar. Como lo dice el enunciado, integrar es formar parte de ese sustrato que vas a necesitar para interpretar, en este caso, el código científico, la semiótica científica. ¿Qué significa integrar? Bueno, que una vez que hemos comprendido algo, lo hemos hecho parte de nuestro acervo cognitivo, que nos sirve para desarrollar todos los procesos de aprendizaje que tengamos en el futuro, que lo llamaremos sustrato. El sustrato que se necesita para poder desarrollar el desarrollo del conocimiento. Luego tenemos operar. Operar requiere la implicación afectiva del alumno para volver recurrentemente a reflexionar sobre las mecánicas que compensan las perturbaciones cognitivas. ¿Qué significa esto? Significa que no solo es asimilar y acomodar, porque asimilar y acomodar puede ser muy frío, y así como yo lo acomodo, lo puedo almacenar en un lugar donde a lo mejor no me sea tan fácilmente accesible. En ese lugar un archivo psicológico, pues digamos, mental. Pero cuando operamos, cuando lo hacemos parte de nuestra necesidad, es aquel interés que tenemos, primero en este caso por la ciencia, por desarrollar un aprendizaje significativo, y no solo desarrollarlo, sino que hay que utilizar ese aprendizaje, ese conocimiento. Y entonces aquí es donde iríamos a explicitar. El explicitar son los procesos constructivos ligados a la explicación de esquemas. Esto inicialmente posee naturaleza procedimental e implícita. Poco a poco, el sujeto toma cierto grado de conciencia de su existencia, llegando a serlo representativo, usando los signos y símbolos socialmente compartidos. Estos signos y símbolos socialmente compartidos es la interacción que debe tener el sujeto tanto con su docente como en la sociedad de los científicos. En este caso, bueno, poder interpretar libros que fueron desarrollados por una comunidad científica. Y a esto le vamos a llamar explicitar. Formalizar conlleva procesos de reflexión sobre todos los contenidos cognitivos cuando estos se encuentran en forma explícito a través de una semiótica socialmente compartida. No es lo mismo que yo le diga a un estudiante, esto es negro, a que yo le haga entender a él que eso es negro. O sea, cuando se toma una información, un contenido tácito y no hay un sustrato para entender que es negro, yo debo formar
sustrato en el estudiante, en el alumno como aprendiz, de que él puede interpretar que es negro. Bueno, negro es ausencia de luz, negro es el color más oscuro. Podría irle enunciando significantes que a su vez dentro de su mundo interior se transformen en significado, que negro es lo oscuro. Entonces ya esto sería la formalización de haber integrado, operado y explicitado la información para luego utilizarla. Utilizarla ya porque el sustrato se ha formado. Pasaremos entonces a significante y significado. Aquí debo pararme para explicarlo antes de ir a otra cosa. Los significantes son todas aquellas cosas que son percibidas por nuestros sentidos. Oído, olfato, tacto, vista, gusto. Estos sentidos van a percibir realidades subjetivas en este caso. Esas realidades, ¿qué van a hacer? Van a hacer que el individuo, el alumno como aprendiz, tenga una cantidad de significantes. Pero estos significantes pueden ser vacíos si no se ha formado lo que ya hemos hablado, el sustrato, la semiótica, o sea, los signos y significados de los contenidos de la ciencia en este caso, que deben de tener un sustrato para poder ser interpretados. Entonces, los significados son eso, es la parte interna, no es lo que viene de afuera, es lo que ya está dentro, es lo que posee el individuo, es su memoria genética, es su memoria cognitiva, es su memoria de los procesos que ha vivido, de las interacciones que ha tenido en la sociedad, tanto en este caso como estamos hablando de la ciencia, la sociedad científica, o sea, en la academia, en este caso, que son los que le van a permitir al individuo desarrollar las capacidades de develar el código. Ahora podemos pasar a lo que es el modelo como tal, lo que plantea el autor. El autor lo primero que plantea es que no hay posibilidad de aprender directamente. O sea, el concepto de que viene un facilitador y le dice algo al estudiante y el estudiante porque reciba eso ya aprendió. No, no es así. El conocimiento necesita de bases, necesita de estructura para poder ser develado, para poder ser integrado, para que se pueda operar, para que se pueda esquematizar, para que se pueda de luego utilizar formalmente. O sea, partiendo de esto, el modelo acá, el alumno como aprendiz dice que hay que desarrollar un esquema. Este esquema se desarrolla por varias variables. En este caso, reflexión semiótica, que son todos esos símbolos, son el debate intergrupal, son el debate grupal, son materiales semióticos, como símbolos, como todo esto, desarrollo próximo. Eso se llama resignificar. Los significantes, o sea, porque el significante llega, pero ¿cómo hace el individuo, el alumno, para poder aprender esos significantes? Tiene que tener una base. Y en esa base, bueno, hay la recontextualización, que es la variación contextual, la variación de dificultad, variación relevante, variación irrelevante, o sea, lo que le importa, lo que no le importa. El conflicto cognitivo, que es lo que se va a desarrollar a través de esto, para aprovechar la equilibración y crear nuevos aprendizajes. La filogenesia del conocimiento, que son los conocimientos que vienen de afuera, los conocimientos significantes, van a presentar que en un contexto social, tecnológico e histórico, síntesis, formalización y transposición y actividad cognitiva del experto. Es cuando el experto le enseña al estudiante, pero el estudiante no entiende al experto directamente por per se, porque él sea un experto y lo sepa todo, pero si el estudiante no tiene el sustrato, no podrá desarrollar este conocimiento que él quiere impartir. Entonces pasaríamos luego a la conclusión. Adicionalmente, el autor plantea que el esquema, acá, parte de la imposibilidad en general de transferir el contenido objeto de enseñanza, COE, al alumno usando únicamente la vía de los significantes. Y bueno, la reflexión final sería enseñar ciencia
No es una tarea fácil, pues caer en mera información